Siga en sintonía con Santo Domingo TV. Saludos televidentes, gracias, muchas gracias por permitirnos penetrar en sus hogares con este su programa Acontecer Económico. Esperamos nosotros a don José Gómez Cerda, profesor, que nos enseña una serie de conceptualizaciones para crecer y desarrollarnos en este mundo civilizado en que vivimos. Profesor José Gómez Cerda tiene como tema hoy algo histórico e importante: el surgimiento de las organizaciones que han determinado los cambios en el mundo. O sea, hemos hablado en otros programas sobre los organismos internacionales, y hoy vamos a comenzar para hablar sobre aquellos organismos internacionales relacionados con la política, fundamentalmente el desarrollo de las internacionales políticas. En 1864, en Inglaterra, se formó la primera Asociación Internacional Política. Aunque el nombre se llamaba Asociación Internacional de Trabajadores, en realidad era una asociación internacional política, en la cual participaron delegados políticos de varios países, especialmente europeos. Y esa organización se llamó la Primera Internacional. Y la Primera Internacional eran especialmente personas de sentido políticos, sociales o revolucionarios, y entre ellos estaba la figura de Carlos Marx. Carlos Marx elaboró para esa asociación unos estatutos que se rigiera de cómo debían actuar los políticos en su ambiente y el desarrollo de la política de los socialistas. Esa Primera Internacional hubo una confrontación ideológica entre Carlos Marx, quien presentaba documentos a esa reunión pero no asistía físicamente, y un líder político ruso que se llamaba Bakunin, que era anarquista. Por una parte, los marxistas, o sea, los que defendían las ideas de Carlos Marx, que eran alemanes, belgas e ingleses, eran llamados los autócratas, los autoritarios, mientras que los anarquistas que dirigía Bakunin eran llamados los antiautoritarios. Y ahí estaban los rusos, estaban los españoles, los franceses y los italianos. En la Primera Internacional, Carlos Marx proporcionaba las ideas de la acción sindical junto con la acción política y llegar al poder para cambiar la sociedad. Y tenía la posición de que la propiedad privada debía ser sustituida por la propiedad social. Bakunin, que era anarquista, tenía otras posiciones que eran fundamentalmente una política antimilitarista. Tener la ayuda del movimiento sindical, pero también una posición antiparlamentaria, y propugnaba por lo que llaman los anarquistas la desaparición del Estado. La confrontación de las ideas de Carlos Marx y las ideas de Bakunin, quiere decir el comunismo por una parte y el anarquismo, trajo unos conflictos ideológicos muy serios, y esta internacional, la Primera Internacional Socialista, que celebró 5 congresos desde 1864 hasta 1972, fue disuelta en 1976 por los conflictos internos ideológicos entre un grupo liderado por Carlos Marx y otro grupo liderado por Bakunin. En 1889, en ocasión de celebrarse en Francia el primer centenario de la Revolución Francesa, que como todos sabemos fue en 1789, en París, en Francia, se celebraron muchos congresos que eran parte de la celebración del primer centenario de la Revolución Francesa.
y ahí se aprovechó para constituir una nueva organización internacional política que se llamó la Oficina Internacional Socialista. Y esta organización es la que es llamada como la Segunda Internacional. Quiere decir, la Primera Internacional desapareció. Habían muerto Carlos Marx y Bakunin, no estaban las confrontaciones, y esa Segunda Internacional, uno de sus primeros acuerdos fue celebrar el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajo. Había pasado 3 años antes los sucesos en Chicago, de los mártires de Chicago, y ellos tomaron esa fecha simbólica, los socialistas, para celebrar todos los años el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo. Y que ese 1 de mayo se hicieran manifestaciones públicas y se hicieran declaraciones. En esta nueva internacional, un belga llamado Ben Berdel era el nuevo presidente, y en 1896, por las confrontaciones anteriores, los anarquistas fueron expulsados de la Segunda Internacional. Ellos acordaron en esa Segunda Internacional que los dirigentes políticos y los partidos socialistas no debían formar parte de ningún gobierno que no fuera socialista. Quiere decir, en ninguna parte del mundo de la Segunda Internacional, los políticos y los partidos socialistas no podían ser parte de un gobierno que no fuera un gobierno socialista. Ahí apareció una figura muy importante en la Segunda Internacional que se llama Eduardo Bernstein, un alemán. Y Bernstein es el creador de lo que ahora se llama el revisionismo. Y él decía que Carlos Marx tenía muchas ideas buenas, pero que en Inglaterra, que era donde se desarrollaba el capitalismo fundamental en aquella época, y en Alemania, los trabajadores habían mejorado en sus condiciones. Y de ahí sale, y él propugnaba entonces, no por un socialismo revolucionario, como planteaba Carlos Marx, sino por un socialismo evolucionista, quiere decir que evolucionara de acuerdo a la situación. La Primera Guerra Mundial fue que paralizó las actividades de la Segunda Internacional. Y esa internacional, que tenía su sede primero en París, y estuvo en París desde 1889 hasta 1900, después llevó su sede a Bélgica, y desde 1904 hasta 1912, que paralizó sus actividades por la Primera Guerra Mundial, la Segunda Internacional era la organización más dinámica a nivel de los organismos internacionales políticos. Don José, usted hablaba de acción política. Esta acción política tenía cimientos ideológicos y tenía cimientos económicos. ¿En qué se diferenciaban, por ejemplo, en el orden económico, los anarquistas y los propugnadores de la Primera Internacional? Y luego, ¿cómo esos fenómenos de desarrollo económico transformaron las propias organizaciones? Bueno, fundamentalmente la discusión estaba en la propiedad privada. O sea, los comunistas planteaban que no debía existir propiedad privada, ni debía existir herencia, sino que la gente tenía que desarrollar personalmente la propiedad social. Quiere decir, la propiedad no podía ser individual, privada de una persona o de una institución, sino la propiedad social. Ese era uno de los temas fundamentales a nivel económico que existía. No había el desarrollo industrial que hay ahora, estaba, digamos, en los nacimientos de la revolución industrial, y desde el punto de vista económico, Carlos Marx planteaba lo que se llama la plusvalía, quiere decir que el patrón se apropia del trabajo del obrero o del proletariado, como llamaban, y eso produce una plusvalía, quiere decir un valor extra agregado, como llaman ahora, y que ese valor agregado, los beneficios que dejaba el trabajo del obrero, del proletario, era el patrón quien se lo apropiaba. Estas eran las dos cosas fundamentales de discusión del tipo económico, y la concepción del Estado,
el papel que juega el Estado con la propiedad, los anarquistas no creían en el Estado. Quiere decir, el anarquista prescindía del Estado, no debía existir Estado, mientras que Carlos Marx decía que el Estado era el que tenía que administrar todos los bienes económicos de una sociedad. Había un aspecto que era fundamental en la toma del poder político, la metodología para la toma del poder político. ¿Qué planteaban los anarquistas y qué planteaba Carlos Marx y sus seguidores? Bueno, la política de Carlos Marx siempre ha sido la toma del poder a través de una acción revolucionaria. Quiere decir que Marx tenía muy claramente que se debía utilizar los trabajadores, fundamentalmente la clase trabajadora, la clase proletaria, organizarla para la toma del poder. Y desde la toma del poder, entonces implantar lo que se llama la dictadura del proletariado, quiere decir la eliminación del capitalismo, de los dueños de propiedad, y pasar a ser administrada por el Estado. Quiero decir que hasta la Segunda Internacional la situación se vio envuelta entre este tipo de ideas políticas que eran el socialismo, el comunismo y el anarquismo. Ahora, después que terminó la Primera Guerra Mundial, entonces el panorama cambió porque Lenin, que era un marxista, tomó el poder a través de la Revolución Rusa de ese país. Y desde 1919, Lenin lo primero que hizo a nivel político fue crear lo que se llama la Tercera Internacional. La Tercera Internacional socialista es ya Tercera Internacional comunista. Las personas que propugnaban por el revisionismo que había planteado Bernstein de revisar el marxismo, entonces se convirtieron en lo que hoy se llama la socialdemocracia. Quiere decir, no estaban de acuerdo con un partido único, no estaban de acuerdo con la dictadura del proletariado, pero sí estaban de acuerdo con la política económica de Carlos Marx. Queridos televidentes, vamos a una pausa y luego regresamos con el profesor José Gómez Cerda en su programa Acontecer Económico. Televidente, continuamos esta interesante entrevista con el profesor José Gómez Cerda, quien nos está hablando de las organizaciones que ha creado la humanidad para producir los cambios que han determinado el desarrollo de esa misma humanidad. Estamos hablando de la formación de la Tercera Internacional por Lenin y qué beneficio o prejuicio produjo el surgimiento de esa organización liderada por Lenin. Bueno, a nivel internacional trajo una división de lo que se llama hoy la socialdemocracia, que son los seguidores de Bernstein, en la cual aceptan una gran parte del marxismo, pero no están de acuerdo ni con la dictadura del proletariado, ni con la imposición de un solo partido, por eso se llama socialismo democrático, y el socialismo comunista, que fue lo que Lenin predicó, y la Tercera Internacional fue para crear organismos solamente comunistas. La Tercera Internacional, en su primer congreso, en 1919, aprobó un manifiesto en la cual era un apoyo al sistema de la dictadura del proletariado, que era lo que se estaba produciendo en ese momento en Rusia. Después, en ese congreso, se trató la teoría de la democracia burguesa y la dictadura del proletariado. Ahí se eligió como presidente de esa Tercera Internacional a un ruso apellido Zinoviev. En 1920, un año después, entonces la Tercera Internacional creó la Internacional Sindical Roja, quiere decir un organismo internacional sindical dependiente de la Tercera Internacional. Y se establecieron cuáles eran las 21 condiciones que necesitaba cualquier partido para ingresar a la Tercera Internacional. Ahí, por ejemplo, se explicaba que aquellos partidos que tenían personas de mentalidad socialistas o reformistas debían ser expulsados del partido, y que aquellos sindicatos que no aceptaran los lineamientos del Partido Comunista debían ser excluidos o crear nuevos sindicatos, y que el partido era el representante del proletariado. Por lo tanto, los sindicatos pasan a ser una correa de transmisión del Partido Comunista. Y el que no estaba de acuerdo con ese movimiento